Gracias, señor secretario. De conformidad con la Ley Orgánica de la Función Legislativa, tiene la palabra María Paula Romo. Gracias, señor presidente. Voy a referirme sobre todo a los puntos más importantes que incluye esta propuesta de reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, porque la Comisión de Justicia recibió una serie de sugerencias, algunas de forma respecto de la manera en la que está redactada la ley y otras que, aunque son temas menores, sí inciden en el trabajo diario de esta Asamblea y son de alguna forma el resultado de lo que en el transcurso de los días y en nuestro trabajo podemos comprobar que necesita ser aclarado o reformado. Estos temas a los que yo me he referido como unos temas menores, pero que son importantes para el trabajo, son, por ejemplo, la aclaración de en qué momento prescribe el plazo de 1 año que tenemos para el juicio político a los exfuncionarios del Estado. Ese año tiene que haber transcurrido al menos hasta el momento en que se presenta la solicitud del juicio político. El momento en el que se presenta la solicitud se interrumpe ya el transcurso del plazo y así no tenemos problemas como los que ya hemos visto en la Asamblea en determinados casos. También estamos incluyendo una disposición respecto de que el juicio político o el proceso previo al juicio político debe respetar, como lo manda la Constitución, todas las garantías del debido proceso, pero que debemos ser cuidadosos de no judicializar al máximo ese procedimiento, es decir, entregarle personalmente en la mano la citación a un funcionario media hora antes de que se termine el plazo, probablemente no es necesario. Un funcionario que esté en un proceso de juicio político sabe perfectamente la decisión que se toma y con que se anuncie públicamente o por cualquier medio verificable debería cumplirse el requisito del debido proceso. Cosas de esa naturaleza. Pero los dos temas más importantes que incluye esta reforma, señor presidente y colegas asambleístas, están relacionados con la consulta prelegislativa a pueblos originarios y con el tema. ¿Hay problemas con el audio, por favor? Pruebe, asambleísta. Por favor, personal técnico, apoya al asambleísta. Algo ocurrió ahí. Le solicito hablar del curul vecino. Ahí parece. Hola. Hola. Ahí ya tengo micrófono de nuevo. Ok, ahí está bien ya. Se toma en cuenta el tiempo. Decía entonces que los dos temas más importantes de esta reforma están relacionados con la regulación de la consulta prelegislativa a pueblos originarios y con una reforma importante en lo que se refiere a fiscalización respecto de quién decide si el juicio político procede o no procede. En este último tema, lo que ha recomendado el informe de mayoría de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado es que sea el Pleno el que decida, luego de ser informado por la Comisión de Fiscalización, si procede o no procede el juicio político. Aquí tenemos una diferencia que, si yo entiendo bien, fue la que originó la existencia del informe de minoría en la comisión, y es que nosotros decíamos esa decisión, si procede o no el juicio político, debe ser tomada en el Pleno, pero sin repetir el debate. ¿Por qué decíamos esto? Porque decíamos, si se da un debate en el Pleno respecto de la pertinencia o no del juicio, sin la presencia del funcionario, lo estaríamos privando de su derecho a la defensa y probablemente el debate ya se configura en un juicio político en sí mismo antes de que se haya decidido su procedencia. Pero hay alternativas distintas. En otros parlamentos lo hemos examinado, en otros parlamentos, por ejemplo, decide el Pleno, pero solamente debaten quienes han solicitado el juicio político, son los únicos que exponen, es decir, hay diferentes alternativas, podemos explorarlas juntos para que no sea un obstáculo el procedimiento para llevar adelante los juicios políticos, pero también para que la Asamblea evite exponerse de forma innecesaria o evite acusar, desprestigiar a un funcionario cuyo enjuiciamiento no se haya decidido. Pero hemos aceptado en general la propuesta más importante, que era la Comisión de Fiscalización. No es la que decide la procedencia o no, sino que lo haría el Pleno de la Asamblea Nacional.
El otro tema muy grande en la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa se refiere a la consulta prelegislativa a pueblos originarios. Asistimos a un debate organizado por la Comisión de Pueblos Indígenas de esta Asamblea, en donde estuvieron presentes expertos de la Organización Internacional del Trabajo sobre estos temas y hemos recogido también muchas de las sugerencias que ahí se hicieron. La consulta prelegislativa, entonces, sería reconocida como un derecho de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas y del pueblo afroecuatoriano y el pueblo montubio. Aquí les queremos pedir una ayuda, un aporte, sus ideas respecto del tema de las comunas, pues si bien están incluidas en la Constitución, en los artículos 57, 58, también es cierto que la definición que tiene nuestro ordenamiento jurídico en la Ley de Comunas es tan amplia que podría referirse a barrios, caseríos, añejos, según lo que dice la propia definición. Entonces, eso ya distorsionaría el sentido de que este tipo de consulta es una consulta especial para pueblos originarios y tribales, usando los términos de la Declaración del Convenio 169 de la OIT. Lo que proponemos, en resumen, compañeros, respecto de cómo proceder con esta consulta, es que la comisión especializada debería incorporar en su informe para primer debate la recomendación o no de hacer la consulta prelegislativa a pueblos indígenas y sobre qué temas serían consultados. Eso, al ser incorporado en el informe para primer debate, puede ser debatido en este espacio y también recoger nuestras observaciones cuando